Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana estamos felices y contentos de estar nuevamente con ustedes. Nuestro firme fundamento se siente complacido de poder llegar a cada uno de sus hogares como también a sus corazones. Bienvenidos y bienvenida a la programación de este sábado. Estamos felices y contentos porque estamos teniendo una programación pero muy hermosa. Bueno, ya tuvimos el primer tema, ahora vamos a tener el segundo tema. Lo vamos a tomar este segundo tema como escuela sabática, pero es un tema de suma importancia, los cuales yo les aseguro que el Espíritu de Yahweh estará tocando a sus corazones. Que Dios pueda bendecirlos a cada uno de nuestros amigos y oyentes. Vamos entonces pues a cantar un cántico. Vamos a cantar un cántico para que todos entremos en ese espíritu de entusiasmo, de alegría. Vamos a cantar el número 1. Cantad alegre al Adón. ¿Ya? Muy bien, nos colocamos de pie. 1, 2, 3. Cantad alegres al Señor, mostrades todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzar al Hacedor que se nos dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Adón. Ninguno de ellos dejará, Él nos ampara con su amor. Muy bien, vamos a orar entonces, vamos a orar. Por ahora quedémonos allí como estamos. Pasemos a la otra oración de rodilla. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos por estar con nosotros en esta mañana. Que todo lo que hagamos sea para honrar y santificar y exaltar tu santo nombre. Padre querido, pedimos tu protección en esta mañana. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos oyentes, los que escuchan toda esta programación. Úsanos con el poder que viene desde lo alto. Gracias te damos porque podemos predicar tu palabra. Tu nombre puede ser exaltado en todos los rincones de la tierra. Bendice a Juanita y a Josué en esta mañana que van a hablar de tu palabra. Que sus palabras no sean sus palabras, sino que sea tu palabra, inspirándolo, capacitándolo, para que cada mensaje, cada palabra que ellos hablen sea un mensaje que transforme en vida, transforme en corazones. En el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Invitamos a Juanita y a Josué en esta tarde a ser usados con el poder de Dios. Buenos días, mis queridos hermanos. Nuestro Padre Yahweh les bendiga enormemente. Es una alegría compartir más acerca de su palabra, ¿no? Como sabemos, las profecías escritas fueron para que nosotros tengamos más conocimiento, ¿no? Acerca de cada uno de los acontecimientos pasados y el porqué de los porvenir, ¿no? Como vimos el sábado pasado, vamos a seguir analizando la vida de Abraham, ¿no? Y ahora el capítulo 12 del libro Patriarcas y Profetas que estamos estudiando, dice Abraham en Canaán, ¿no? Vamos a ver qué sucedió con este gran hombre cuando estuvo en Canaán. Capítulo 12, mi hermano. La página 107.
Está basado en el libro de Génesis, capítulo 13. Bueno, y vamos dando poco a poco los versos de la historia de Abraham, ¿no? Que es una lección, una vida que nos da lección para nosotros, ¿no? Capítulo 12, página 107. Capítulo 12. Dice aquí, Abraham volvió a Canaán riquísimo en ganado, en plata y oro. Lot aún estaba con él y de nuevo llegaron a Betel y establecieron su campamento junto al altar que habían erigido anteriormente, ¿no? Vemos que Abraham, en el capítulo 11 de la semana pasada, vimos que Abraham pasó una circunstancia muy dura, ¿no? El lugar donde ellos estaban hubo una gran sequía, y donde tuvieron grandes necesidades, ¿no? Pero ahora vemos que nuestro Padre Yahweh lo bendijo por la fe que él tuvo y permanecer en su camino, ¿no? ¿Qué dice? Que regresó a Canaán y que ya estaba, ¿qué? Rico, porque ya había adquirido ganado, plata y oro, ¿no? Y estaba acompañado con su sobrino Lot, ¿no? Con su sobrino Lot. Y como vemos, ya tenían más ganado, y entonces y el pasto que había no era suficiente para todo el ganado que ellos tenían, ¿no? Y comenzaron a ver los desacuerdos, ¿no? Iban ante Abraham y a darle las quejas. Mira que el ganado de Lot se metió al donde debe comer el ganado que tiene Abraham. Bueno, habían desacuerdos, ¿no? Entre los pastores, ¿no? Y entonces, ¿Abraham qué dijo? Como Abraham era un hombre muy sabio, muy prudente, dijo, es hora que nos separemos, le dijo a su hijo. Si tú escoges, esto encontramos en el capítulo 13 de Génesis, del 1 al 9, no para dar en resumen, le dijo así, si tú escoges a la derecha, yo escogeré a la izquierda, ¿no? Y le dio opción, ¿no? Aunque Abraham, como tío de Lot, podía él elegir, ¿no? Porque era mayor en edad y mayor en experiencia, ¿no? Y podía decir, no, es que yo voy a elegir, no. Él dijo así, tú no, eliges, no. Si tú escoges a la izquierda, yo voy a la derecha, ¿no? Y entonces, él pudo haber escogido el mejor lado. Exactamente, él pudo haber escogido el mejor lado, ¿no? Y aquí Abraham nos da una gran lección, ¿no? Vemos que a veces nosotros, como seres humanos, ¿qué hacemos? A veces por algo mínimo hacemos una discusión grande, ¿no? Ya, aquí va a leer algo, ¿no? Este caso puso de manifiesto el noble y desinteresado espíritu de Abraham. ¿Cuántos en circunstancias semejantes habrían procurado a toda costa sus preferencias y derechos personales? ¿Cuántas familias se han desintegrado por esa razón? ¿Cuántas iglesias se han dividido dando lugar a que la causa de la verdad sea objeto de las burlas y menosprecio de los impíos? Vemos que Abraham, él reconocía que aparte de ser Hermanos, tener ese parentesco familiar entre Lot y él, aparte de eso, eran hermanos en ser adoradores de un Dios verdadero, ¿no? Y dice aquí también, los hijos de Dios forman una sola familia en todo el mundo. Deberían guiarnos el mismo espíritu de amor y concordia. En Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto en honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿no? Es una enseñanza de nuestro Salvador. Y el cultivo de una cortesía uniforme y la voluntad de tratar a otros como deseamos ser tratados nosotros, eliminaría la mitad de las dificultades de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros con nuestro prójimo, nuestra familia? Tratarnos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, ¿no? ¿Cuántas familias se han desintegrado por esos motivos? Ajá.
vemos que cuando, y aquí en la parte última de este párrafo nos dice, el espíritu de ensalzamiento propio es el espíritu de Satanás, pero el corazón que abriga el amor de Yeshua poseerá esa caridad que no busca lo suyo. El tal cumplirá el mandato divino, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otro, ¿no? O sea, no debemos ver, no, es que yo tengo que estar bien y los demás me valen como estén. No, deben haber el amor fraternal, como dice en el libro de Romanos, ¿no? Y ahí, como vemos, aunque Lot tenía, o sea, gran parte de la riqueza que Lot tenía era gracias a Abraham, lo que él hizo en realidad no fue un gesto de gratitud. O sea, Lot no fue grato, o sea, no mostró agradecimiento por lo que Abraham había hecho por él, sino que trató en lo posible de obtener mayor ventaja. Porque el lado que Lot escogió fue el lado más fértil que había en esa llanura. Era una llanura que dice que era tan bella que inclusive era muy parecida al jardín del Edén. O sea, era muy próspera, y en este lugar habían ciudades hermosas y ricas, en las que el comercio abundaba y se podía obtener grandes ganancias sin hacer mucho esfuerzo. O sea, y por este motivo Lot escogió ese lado. O sea, ni siquiera tuvo agradecimiento por lo que Abraham hizo por él. No le dio el derecho que Abraham tenía, o sea, no le permitió que Abraham escogiese, sino que aprovechó la más mínima oportunidad para él coger ventaja. También había ciudades ricas y hermosas que invitaban a hacer provechosas ganancias mediante el intercambio comercial en sus concurridos mercados. Ofuscado por sus visiones de ganancias materiales, Lot pasó por alto los males morales y espirituales que encontraría allí. Los habitantes de la llanura eran malos y pecadores para con Yahweh en gran manera. Pero Lot ignoraba eso, o si lo sabía, le dio poca importancia. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuán mal previó los terribles resultados de esa elección egoísta. Aunque aparentemente lo que Lot escogió era lo mejor, él estaba haciendo de menos un detalle importante, que era que los habitantes de esas ciudades ricas, los habitantes de esas ciudades eran personas que no creían en Dios y hacían todo lo contrario a lo que Dios ordenaba. Ahí estaban esas ciudades muy conocidas que son Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos el tipo de pecados que se practicaban allí, que son cosas innombrables, lo que se cometía en estas ciudades. Y Lot se cegó tanto por su ambición, o sea, por tener ganancias, que no se fijó en qué tipo de ambiente iba a meter a su familia. O sea, él no contempló en el futuro las consecuencias que eso iba a traer para su familia. ¿Dónde iba a caer? Claro, porque no estaba dándose cuenta en el lugar al que se iba a meter, sino Las que, ciudades como eran. claro, solo estaba viendo las ganancias comerciales que él iba a tener. O sea, estaba viendo más en cómo lucrarse, pero no estaba viendo el bien para la familia, ¿no? Porque sabemos si nosotros estamos rodeados por personas que tienen malos pensamientos o cosas malas, de ley se nos va, digamos, como dicen, se nos va a pegar, ¿no? Lo malo, ¿no? Las malas costumbres, malos hábitos, pero si nos reunimos con personas que temerosas del Padre Yahweh, eso se nos va a quedar en nosotros, ¿no? ¿Por qué cree que cuando en la semana pasada que vimos, ¿qué hizo nuestro Padre Yahweh con Abraham? Le dijo que se vaya de la parentela. ¿Por qué? Donde vivían los parientes. ¿Por qué? Porque la familia por parte del papá eran idólatras, adoraban a falsos dioses. Entonces por eso le dijo nuestro Padre Yahweh a Abraham, sal de tu parentela, que yo te llevaré a otra tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque Abraham no coge esas malas costumbres o malos hábitos. También, ¿por qué dice en la Biblia también, no unéis en yugo desigual? Porque va a haber desacuerdo, ¿no? No vamos a seguir en la misma línea a adorar al único Dios verdadero, ¿no?
Entonces, por eso vemos cuán importante es que estemos rodeados de personas que, digamos, hablemos el mismo idioma, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Hablar el mismo idioma y estemos con una misma meta o una misma misión. Claro, y como vemos, Lot, para llegar a vivir dentro de esas ciudades no fue que de la noche a la mañana llegó ahí, sino que, como dice aquí, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, primero él vivía fuera de la ciudad, fuera de esa ciudad, y poco a poco se fue acercando más y más, y hasta que se dejó deslumbrar por la grandeza de esa ciudad, y terminó dentro. Y como imaginémonos a qué nivel llegó la corrupción en esa ciudad, que inclusive sus hijas, lo que llegaron a hacer después, sus hijas llegaron a cometer incesto con él. Y ahí es que vienen los, no me recuerdo bien, creo que son los moabitas, descendencia de esa relación incestuosa. O sea, eso llegaron a hacer ellas más adelante, eso lo vamos a ver después en el capítulo que habla sobre la destrucción de Sodoma. Entonces vemos cuán necesario es que sigamos los principios del Padre, ¿no? No. Dice, mientras Yeshua more en el corazón, será imposible esconder la luz de su presencia o esconderla. Por lo contrario, brillará cada vez más a medida que día tras día las nieblas del egoísmo y del pecado que envuelven el alma sean disipadas por los brillantes rayos del sol de justicia, ¿no? Vemos que si nosotros permitimos que esa luz que nuestro Padre Yahweh nos da a nosotros, la dejamos brillar, ¿no? Dice que no va a haber egoísmo o pecado que le envuelva y no deje brillar esa luz maravillosa. Ese fue el testimonio que dio Abraham mientras vivía de una manera, digamos, prácticamente de una manera sencilla. Él, a pesar de que vivía de esa forma, aunque tenía igual muchos recursos, él, a pesar de eso, él daba testimonio por medio de sus actos hacia las demás personas. Porque como vimos anteriormente, Abraham hacía un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde. Y obviamente las personas que vivían a su alrededor se daban cuenta y veían hasta la forma de ser de él. Inclusive más adelante habla que él no había un trato diferente en su familia, al que tenía más o al que tuviera menos. Todos eran tratados por Inclusive igual. el siervo y el amo de todo tenían el mismo trato. O sea, no había diferencia, todos eran tratados como personas iguales. Y ese era un testimonio frecuente para aquellas personas que le rodeaban. Ya vamos a ver qué le pasó más adelante a Lot, ¿no? Las consecuencias que Lot sufrió, ¿no? Por haber escogido esta tierra donde habían personas idólatras, ¿no? Donde habla del rey Elán. Rey de Elán. Entonces, Shedor Lamoer, rey de Elán, había invadido la tierra de Canaán hacía 14 años y la había hecho su tributaria. Varios de los príncipes se habían rebelado ahora y el rey elamita, con 4 aliados, marchó de nuevo contra el país con el fin de someterlo. 5 reyes de Canaán unieron sus fuerzas y salieron al encuentro de los invasores en el valle de Sidín, pero solo para ser derrotados. Una gran parte del ejército fue destruida totalmente, y los que pudieron escapar huyeron a las montañas en busca de seguridad. Los invasores victoriosos saquearon las ciudades de la llanura y se marcharon llevándose un rico botín y muchos prisioneros, entre los cuales iban Lot y su familia. Lo que le pasó a Lot. Le llevaron O sea, él, por vivir en esas ciudades ricas, sucedió entonces que el rey de Elán fue nuevamente a reconquistar estas tierras, porque se habían rebelado los de allí, ya no querían pagarle los tributos. Se rebelaron contra él, y fue entonces que él invadió estas ciudades, y entre los prisioneros de guerra que se tomaron de allí estaban Lot y su familia. Aquí vemos las primeras consecuencias que tuvo Lot por haber ido a vivir a esas ciudades. Ciudades idólatras. Claro. Pero vemos que más adelante también aquí vemos, ¿no? que Abraham se enteró de esta situación. Pero a pesar de que Lot no había sido agradecido con Abraham, ¿no? Porque le había dado albergue, o le había dado, digamos,
viva con él, ¿no? Entonces, él fue a buscar ayuda para rescatarlo a su sobrino Lot, ¿no? Cuéntanos, Josué, ¿qué sucedió ahí en esa situación? ¿De qué forma lo rescató Abraham a Lot? Se despertó por él todo su afecto y decidió rescatarlo. Buscando ante todo el consejo divino, Abraham se preparó para la guerra. En su propio campamento reunió a 318 de sus siervos adiestrados y hombres educados en el temor de Dios, en el servicio de su Señor y en el uso de las armas. Sus aliados, Mamre, Escol y Aner, se le unieron con sus grupos y juntos salieron en persecución de los invasores. Como vemos aquí, Abraham, a pesar de lo que Lot le había hecho, él igual sentía un gran afecto por su sobrino. Y entonces fue que él reunió un grupo y fue rumbo a rescatar a Lot. Y entonces sucede que el rey de Elam, como él estaba confiado de su victoria, lo que él hizo fue que llegaron a su campamento y se entregaron a la bebida y a las orgías. O sea, se emborracharon y se embriagaron. O sea, ellos confiados de que ya nadie iba a atacarles. Y se confiaron, inclusive quedaron tan ebrios hasta quedarse dormidos. Eso es lo que dice. Y entonces, en medio de la noche, en el momento menos pensado, Abraham y con todo el resto de sus aliados irrumpieron en el campamento. Y obviamente las fuerzas del rey de Elam y sus aliados fueron destrozados. O sea, fueron derrotados en ese momento. Inclusive el rey de Elam perdió la vida en esta batalla, fue asesinado. Pero debido a eso, o sea, ellos se habían descuidado y Dios le concedió la victoria a Abraham. Dios le concedió la victoria a Abraham y entonces fue que, a pesar de que él había ido a luchar, el objetivo de él no era no era tener ganancias, no era lucrarse, sino que él lo hizo simplemente por salvar a Lot y a su familia. Claro. Él pudo haber cogido grandes ganancias del botín de guerra que tenían ahí, sino que él dijo que no quería coger nada de eso, sino que rechazó este botín de guerra, pero sí, eso sí hizo que los demás que habían luchado con él tuvieran su parte, pero él en sí, la parte de él, no la aceptó, porque él solo había ido a luchar por liberar a Lot y a su familia. Vemos hasta cómo nuestro Padre Yahweh bendice, ¿no? A Lot, ¿no? Y además recordemos, como decía al inicio aquí la lección, Abraham, él tenía sus recursos, ¿no? Y como vemos, Abraham era una persona humilde, una persona sencilla. Él se preocupaba más en mantener los principios dentro de ahí, de su pueblo, que lucrarse, ¿no? Cuando le tocaba invadir ciudades, ¿no? Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 14, verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Como vemos, aquí vemos también una muestra de la fidelidad que tenía Abraham. A pesar de que él no cogió el botín de guerra, él igual dio él dio diezmo, a un sacerdote que lo salió a recibir. Otro que salió a dar la bienvenida al victorioso patriarca fue Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para alimentar al ejército. Como sacerdote del Dios Alto bendijo a Abraham y dio gracias al Señor, quien había obrado tan grande liberación por medio de sus siervos, y diole a Abraham los diezmos de todo. O sea, él, a pesar de que no cogió ningún botín de guerra, él fue fiel con Dios y entregó su ofrenda al sacerdote. Aquí vemos también un ejemplo de la fidelidad, porque a pesar de que Abraham no cogió nada, igual fue fiel con Dios y dio lo que a Dios le correspondía. Y aquí algo más
que le pasó a Abraham. Vamos a ver en Génesis 15:1, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Ya? Antes de eso voy a leer una partecita que dice aquí, ¿no? En una visión nocturna, Abraham oyó otra vez la voz divina y le dijo, vamos a ver qué nos 15 dice. del 1. Ya, Génesis capítulo 15 del 1 al 3. ¿Qué nos dice? ¿Cuál fue esa conversación o ese diálogo que tuvo Abraham con nuestro padre Yahweh? Génesis 15 del 1 al 3. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno? Eliezer dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y él aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Vemos que Abraham, el diálogo que tuvo con nuestro padre Yahweh, ¿qué le ofreció? ¿No? O sea, él se preguntaba Claro. cómo se iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho anteriormente de que iba a tener un hijo. Y que iba a ser una nación grande. Entonces decía, ¿cómo se va a cumplir esa promesa en mí si no tengo hijos, no tengo heredero? Entonces, ¿qué pensaba Abraham? En tenerlo como heredero a Eliezer, que era un siervo de él, ¿no? Siervo de él. Imagínense. Entonces vemos así como él, así como nosotros, como cualquier ser humano. Hay épocas que nosotros nos sentimos animosos, con fe. A dos siervos Sí. tu suegro. Claro, entonces, así mismo Abraham tuvo su caída, ¿no? Que parte que se sentía también frágil, ¿no? O se sentía débil, ¿no? Por eso estas palabras que le dijo nuestro padre Yahweh, ¿no? Que él va a tener su heredero, ¿no? Pero tenía el ánimo tan deprimido por los presentimientos que no pudo esta vez aceptar la promesa con absoluta confianza como lo había hecho antes. Rogó que se le diera una evidencia tangible de que la promesa sería cumplida. ¿Cómo iba a cumplirse la promesa del pacto mientras se le negaba la dádiva de un hijo? ¿Qué me darás? Dijo Abraham, siendo así que ando sin hijo. No, eso es lo que le dijo Abraham. ¿Qué me darás? Es lo que dijo que iba a tomar como heredero y como hijo a Eliezer, que era un siervo de él, ¿no? Y Dios lo respondió. Y ya. Ahora busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 15, verso 9 al 10. Y me dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomito. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ya, como vemos aquí, yo quiero resaltar un detalle que a mi parecer es importante. Cuando Dios le pidió a Abraham que hiciera este sacrificio, Dios le ordenó explícitamente que partiera en dos. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que hizo eso? En mi opinión, yo creo que Dios le mandó a hacer eso porque allí estaba representando la deidad que está en el cielo, o sea, la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y va a concordar más adelante con lo que Dios le revela a Abraham. En el verso 12 de Génesis 15, verso 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sigo? Hasta ahí nomás. Ya. Ya.
Como vemos aquí más adelante, Abraham cayó en un sueño profundo. Y fue en ese momento cuando Dios le explicó que él no debía esperar que la tierra prometida iba a ser inmediatamente de él, sino que la tierra, o sea, le iban a ocupar sus descendientes en el futuro, toda esa tierra. Y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperase la inmediata posesión de la tierra prometida, y anunciándole los sufrimientos que su posteridad tendría que soportar. Antes de tomar posesión de Canaán, le fue revelado el plan de redención en la muerte de Yahshua, el gran sacrificio y su venida en gloria. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica, que se le daría a él para siempre como pleno y final cumplimiento de la promesa. Como vemos aquí, Dios le reveló por todo lo que tendrían que pasar sus descendientes antes de ocupar esa tierra que Dios habría prometido. O sea, que no se preocupase por la descendencia y lo que pasaría en el futuro, porque Dios cumpliría su promesa. O sea, allí le fue revelado todo lo que pasó el pueblo de Israel, los años de esclavitud en Egipto, cuando llegaban nuevamente a reconquistar la tierra prometida. O sea, todo eso, y también vio en el futuro cómo iba a morir Yahshua, su segunda venida, y cómo la tierra iba a ser restaurada en el futuro. O sea, Dios le reveló todo eso para que él tuviera fe y confianza de que iba a cumplir su promesa. O sea, para que Abraham tuviera esa firmeza, ¿no? De que la promesa que nuestro padre Yahweh le estaba haciendo iba a ser verdadera, ¿no? Para eso le reveló, ¿no? Por eso lo hizo caer en profundo sueño, ¿no? Bueno, más adelante nos dice algo muy importante, la promesa también que le hizo, otra promesa más que le hizo Abraham, ¿no? Dice, cuando hacía casi 25 años que Abraham estaba en Canaán, el Adón se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Con reverencia el patriarca se postró y el mensaje continuó así. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, ¿no? Como garantía del cumplimiento de este pacto, su nombre, que hasta entonces era Abraham, recordemos que antes Abraham no era Abraham, era solo Abraham. Dice, fue cambiado por Abraham, que significa padre de muchedumbre de gente. El nombre de Sarai se cambió por el de Sara, princesa, pues dijo, la divina voz vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella, ¿no? Vemos cuán importancia tiene el nombre para nuestro Padre Yahweh, ¿no? Imagínense que antes Abraham no era, antes de darle la promesa que iba a ser padre de naciones, solo se llamaba Abraham. Ya cuando hizo la promesa de que iba a ser padre de muchedumbre o de naciones, ahí se le cambió por el nombre de Abraham. Entonces vemos en realidad cuán importante es el nombre. Y por eso, mis hermanos, aquí quiero acoplar algo. Que Abraham, o sea, nuestro Padre Yahweh, por eso si a Abraham, nuestro Padre Yahweh le resaltó su nombre, como llega a ser padre de naciones, le dijo que se iba a llamar Abraham de ahí en adelante. Más adelante también a Jacob. Sí. Jacob le va a llamarse Jacob. Entonces, ¿cuánto más el nombre de nuestro Padre Yahweh, no? ¿Por qué tenemos que mencionar el nombre como es? Yahweh, ¿por qué? Porque significa el que es, el que era y el que será. ¿No? Y Yahshua, Yahweh salva. Entonces no es porque queremos hablar hebreo, porque nos creemos autosuficientes, porque nos creemos muy sábelo todo, ¿no? Como uno dice comúnmente, ¿no? Sino que tenemos que decir lo que es, mis hermanos, ¿no? Reconocer el verdadero nombre, pronunciar como es, ¿no? Incluso cuando oramos, debemos de decir, Padre Yahweh, que estás en los cielos, o sea, decir el nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando en un oficio, cuando mandamos un oficio a una persona importante, que tiene un cargo importante, ¿qué decimos? Ponemos ahí, está el membrete y ahí ponemos el nombre, para quién va dedicado y va con el nombre, ¿no?
Entonces, sí, ¿cuánto más cuando nos dirigimos a nuestro Padre Yahweh? Ya, y después de que Dios le reveló a Abraham todo esto, Dios consumió el sacrificio que él había puesto. Dice así: como garantía de este pacto de Dios con el hombre, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos, y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Aquí está clarito, dice, ¿no? Símbolo de la presencia divina. O sea, no fue coincidencia que Dios haya mandado a Abraham que partiese los animales para el sacrificio en dos, porque ahí estaba simbolizando la presencia divina del Padre y del Hijo. Eso es lo que representaba ese sacrificio allí. Entonces, mis hermanos, de aquí en adelante, hermano, es una lección muy, pero muy interesante. Así que, como el tiempo es corto, para el próximo sábado vamos a dejar lo que falta, ¿no? Vemos la vida de Abraham, cómo fue una vida de ejemplo para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así como Abraham, él, donde sea que iba, dice que él levantaba un altar hacia el Padre Yahweh. ¿De qué forma levantaba? Haciendo un sacrificio. Y ahora en la actualidad, mis hermanos, ¿cuál es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros? Ponernos en la mano de Él todos los días a través del culto en la mañana y en la noche. Porque Abraham hacía así, un sacrificio en la mañana y otro lo hacía en la tarde, ¿no? O en la noche, ¿no? Así, mis hermanos, para tener esa comunión con el Padre Yahweh tenemos que hacer esto todos los días, mis hermanos, ¿no? A continuación tenemos la segunda parte con nuestro hermano Carlos Delgado. Les agradecemos por estar con nosotros en esta mañana y ahora a continuación viene la parte final con el pastor Carlos Delgado. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias, Carlito. Gracias, Juanita. Gracias, Josué, por la escuela sabática. Y bueno, aquí estamos para continuar con nuestra programación, ¿no? Vamos pues al tema de este momento. Vamos a salir 2 minutos para comenzar el tema de ahora, ¿no?